bendiciones para esta clase del día de hoy. Dame sabiduría para poder compartir y que juntos seamos edificados a través de la serie de Job que hemos venido en los últimos meses estudiando. Señor, que hable a nuestro corazón, dando firmeza de fe, danos una confianza, Señor, a través del estudio de este libro, que nos lleve a ser como aquel hombre, Señor, del cual tú te sentiste orgulloso, Padre Santo. Perdóname, perdona nuestros pecados y que tu gracia sea con todos nosotros, Señor, con cada maestro, con cada niño, adolescente, joven, adulto, anciano, que está aquí en tu casa o bien que está conectado a través de las redes sociales. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y te damos también las gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Job, capítulo 19. Libro de Job, capítulo 19. Estamos estudiando una serie, estamos avanzando en el estudio de la serie de Job. Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios, el hombre que puso en alto el nombre de Dios, que defendió el honor de Dios, que hizo, ¿verdad?, a través de su fe, a través de su ejemplo, que todo el mundo se diera cuenta de que Dios es digno de ser lo que es, de ser adorado, de ser reverenciado, de creer en Él. A través del libro de Job hemos aprendido, hemos visto aquellos momentos, aquellos sentimientos, aquellas emociones que se han visto movidas, que se han visto afectadas en la vida de Job, pues él, como cada uno de nosotros, finalmente como ser humano que siente, ¿verdad?, que piensa, que le duele, él escribe esas experiencias, las da a conocer de manera clara y dado el tiempo que ha transcurrido, él llegó a una serie de conclusiones, entre las cuales yo quiero retomar una. Él llegó a la conclusión de que lo único que le esperaba ya era la muerte. Todo lo que había ocurrido a su alrededor no pintaba para otra cosa. Él estaba seguro. Él dijo, lo que me espera a mí es el sepulcro. Bien. Comentábamos también, hermanos, la ocasión pasada, que a pesar de que Job había llegado a esa conclusión dura, severa, de que él ya no iba a salir de esa situación, de que en realidad se iba a morir ya sin entender los planes de Dios, él todavía tenía una esperanza. Y eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. A pesar de que Job equivocadamente había llegado a la conclusión de que el próximo paso o el fin que le esperaba a él era la muerte, sin embargo, él vivía con una certeza, con una esperanza que le hizo escribir una declaración, hermanos, que en mi opinión ha trascendido los tiempos. Si nosotros estudiamos el libro de Job y particularmente la declaración que vamos a analizar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que él no tenía una base aparentemente para decir lo que dijo, y sin embargo lo que dijo es algo que trasciende el tiempo y que incluso es una declaración, hermanos, que va más allá de lo que muchos otros autores de la Biblia escribieron, sobre todo considerando el conocimiento que ya existía de eso. Y por eso, hermanos, es que el título de la clase del día de hoy, hermanos, se llama El vínculo que la muerte no puede destruir. El vínculo que la muerte no puede destruir. ¿Qué es un vínculo? Es algo que te une con algo, es algo que te une con alguien. A veces el vínculo de las amistades se rompe por algún malentendido, por algún chisme, por alguna disputa. El vínculo de amor que tenemos a veces con el novio, con la novia, en el matrimonio, se rompe, ¿no? Lamentablemente los vínculos humanos no tienen la seguridad de la permanencia por X o Y razones. Pero hay un vínculo, hermanos, que el ser humano, si lo desea, puede aprender, puede tener, puede incrementar, puede invertir su vida en ello con la seguridad de que nada lo va a destruir, nada va a acabar con él. Y ese es el vínculo que Job había, hermanos, construido con Dios. Vamos al capítulo 19 del libro de Job, por favor. Vamos a ir analizando esta porción. La voy a leer primero toda, del versículo 23 al 27, y después la vamos a ir analizando por partes, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar esta porción de la Biblia, hermanos, y como en cada ocasión, más adelante voy a plantear algunas preguntas. Dice la palabra de Dios: ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro
de mí. Job, hermanos, hizo muchas declaraciones. Job dijo muchas cosas respecto a Dios. Y podríamos sacar una larga lista de todas las declaraciones que Job dijo, hermanos. Y cada una sin duda es impresionante. Fue una declaración grande en su momento. Pero la que él acaba de hacer, hermanos, en este momento nos habla de cómo el ser humano debe de estar preparado para enfrentar la muerte. De la confianza con la cual un día nosotros también debemos de estar preparados, hermanos, para enfrentar la muerte. Uno de los propósitos de Dios al salvarnos es recordarnos, como dice el libro de Hebreos, que el que tenía el imperio sobre la muerte, el diablo, había sido vencido, y que por lo tanto nosotros ya no debemos de estar, hermanos, esclavizados por el temor a la muerte. Yo no sé cuál sea tu caso, hermano, hermana, pero yo quiero hacer una pregunta al aire de la cual no espero una respuesta. ¿Te da miedo morir? ¿Estás preparado? Si hoy fueras al médico y te dijera, ¿sabe qué, señor, señora? Le tengo una mala noticia, a usted le quedan 5 días de vida. ¿Estás preparado? Estoy preparado, estamos preparados. Job estaba preparado, estaba listo. Estaba listo porque a través del tiempo, hermanos, él había construido una fe en Dios que le llevó, hermanos, a creer que a pesar de todo lo que le estaba pasando, había alguien en el cielo, Dios, que aunque no podía comprender lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, tenía el control de todas las cosas. Así que él estaba dispuesto a enfrentar. Si el deseo de Dios era que él muriera, él estaba dispuesto a enfrentarlo. Si ese es el fin que él iba a tener, él estaba dispuesto. Y él hace una hermosa declaración de fe, hermanos, que insisto, vamos a ir estudiando, sobre todo por lo importante que es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen, hermanos, cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que la revelación de Dios respecto a la eternidad no es muy clara. No como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, no había una clara visión de lo que era el cielo. Había un entendimiento de que estaba el Hades, que estaba el Seol, el lugar a donde iban los muertos. Había en algunos, a través de las generaciones, la idea de que algunos estaban en el seno de Abraham disfrutando y otros no. Y eso porque hasta la época de Jesucristo él hizo esa referencia en la enseñanza del rico y de Lázaro. Pero de ahí en fuera no hay declaraciones claras, hermanos, en el Antiguo Testamento de lo que era la eternidad, mucho menos incluso de lo que era la resurrección. Eso es muy importante. En el Antiguo Testamento casi no hay declaraciones respecto a lo que era la muerte, a lo que era la eternidad y a lo que era, hermanos, la resurrección. Job no tenía una fuente de enseñanza, no tenía una fuente de aprendizaje, no tenía a quién preguntarle, pero él hizo una declaración: yo sé que mi Redentor vive. Job vivía con la confianza y con la seguridad de algo. Dice el versículo 23, me voy a regresar al 23, voy a hacer un poquito porque no quiero dejar pasar por alto lo que dice el 23 y el 24. En el 23 y 24 Job expresa un deseo. ¿Cuál es, hermanos? Creo que es claro, pero hermana María, que se escribiera lo que él estaba pasando. Si Job viviera hoy, se gozaría de saber que todo lo que él pasó sirvió de algo. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios trata de una manera que nosotros no podemos comprender con cada uno de nosotros, y si nosotros como Job estamos dispuestos a mantenernos en la fe sin atribuir a Dios despropósito alguno, confiando, aun cuando no comprendemos la situación, que Él tiene el control, y en ese deseo, en ese aferrarnos a esa fe que se aferró Job también, Él va a cumplir su propósito en nosotros, pero no nada más en nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta en la Biblia, hermanos, cuando Dios cumplía un propósito, ya sea en una persona, una familia o su pueblo, siempre era con el propósito de que otros, Mariana, lo vieran, aprendieran, escucharan. Dios siempre le está hablando al mundo a través de nosotros, sus hijos, en el trato que nos da, en las bendiciones que nos atrae o en las pruebas que permite que nosotros entremos, en las circunstancias difíciles
o en los éxitos también, hermanos, porque no todo en la vida es sufrimiento, también tenemos éxitos, ¿cierto? Sí, sí los tenemos. Aún en esos Dios está hablándole a la gente que está a nuestro alrededor para ver cómo estuvo con nosotros, cómo nos cuidó, cómo confiamos en Él. Y por eso es importante que nosotros cuidemos lo que decimos cuando estamos en medio de una situación difícil. Han salido hermosas declaraciones de fe cuando nosotros hemos estado en momentos de dificultad, o han sido declaraciones de enojo, de ira, de resentimiento, de reclamo en contra de Dios, y después nos disculpamos con Dios diciéndole: Señor, bueno, es que tú entiendes, es que entiende que yo cómo me sentía, entiende cómo me dolía, entiende cómo estaba. Yo creo que Dios entiende. Yo no dudo que Dios entienda, Él es perfecto. Pero de labios de Job, las declaraciones que salían eran hermosas declaraciones de fe. Y una de las declaraciones hermosas de fe que hace Job es: yo sé que mi Redentor vive. Es ahora sí el versículo 26. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La fe de Job era tan inquebrantable, más tarde voy a abundar en esto, de momento solamente le voy a mencionar, que él decía: aunque yo muera, con ese Dios con el cual yo tengo comunión hoy, la voy a seguir teniendo. ¿Qué, hermanos? Después de muerto. Insisto, no sabemos cuál era la fuente de información de Job. Creo yo que no tenía ninguna. Más al rato vamos a ver que su única fuente de información era Dios mismo. Pero él dice, dentro de esa declaración de fe, el versículo 25, y aquí va la primera pregunta para ustedes. Bueno, la segunda. Dice, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Pregunta, hermanos, aquellos que están más familiarizados con el Antiguo Testamento, ¿qué era un Redentor en la antigüedad y cuál era su función? ¿Por qué se necesitaba un Redentor? Juan Carlos. Era un pariente muy cercano al quien compraba al que había quedado viuda de este. Era un pariente cercano, varón. Ok, primero que nada, un pariente cercano, varón, que tenía entre muchos propósitos. Juan Carlos, ¿puedes repetirlo? Compraba, en este caso, poniendo un ejemplo, a la viuda. Ajá, rescataba más bien. ¿Para qué? ¿Por qué? Hermana Yola, la rescataba con el propósito de casarse con ella si no habían tenido descendencia, para que el nombre del varón no se perdiera, porque era muy importante mantener el nombre entre la comunidad y que el clan no se perdiera. ¿Qué más? ¿Qué se esperaba del Redentor, de ese pariente cercano? Que pagara la deuda, si es que había una deuda. ¿Qué más? Alfredo. Se esperaba que se hiciera responsable, porque parientes cercanos podía haber, pero si él no quería redimir, no lo hacía. Se esperaba que el pariente cercano, ¿verdad?, estuviera dispuesto a redimir. Y entonces, Ricardo, dar una nueva vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles eran los propósitos del pariente cercano del Redentor? Hermana Martínez, ¿de todos los cuidados? Sí. Él cuidaba a quien rescataba, en este caso a la viuda, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál era la función del Redentor? Karina. Sí. Está redención, rescate, salvación. Ajá. Bien, vamos a tomarnos de las palabras que acaba de utilizar la hermana y voy a llamar su atención al frente. Un redentor, hermanos, en el Antiguo Testamento, primero que nada, era un varón que tuviera, primero que fuera el más cercano en la relación familiar de aquel que necesitaba el Redentor. Se esperaba que tuviera, primero que nada, los recursos suficientes para poder redimir, para poder salvar, para poder ayudar a la persona que necesitaba un Redentor. Se esperaba que tuviera los recursos, pero también se esperaba que tuviera la disposición para poder redimir. Ahora, entre las muchas razones o situaciones en las que se podía ver envuelta una persona para la cual necesitaba un Gaal,
un redentor, un pariente redentor, era rescatar los bienes. A lo mejor si había ido a la quiebra, a lo mejor le había ido mal en los negocios y entonces había tenido que deshacerse de sus bienes. Y llegó el momento en el que se quedó sin nada. El pariente redentor rescataba los bienes y los volvía a comprar para que quien había sido su poseedor los tuviera de nuevo y no se quedara en la pobreza él o su familia. Si una persona había sido asesinada, había muerto injustamente, la ley permitía, hermanos, vengar la muerte. El redentor se tenía que encargar de vengar la muerte cuando alguien, insisto, había sido matado injustamente. Pero si por el otro lado, además, una persona, a causa de las necesidades, ya no tenía nada para vender, no tenía propiedades, no tenía cómo alimentarse a sí mismo o no tenía que alimentar a su familia, con qué alimentar a su familia, a sí mismo se podía vender como esclavo. El pariente redentor lo redimía, lo rescataba, lo salvaba, pagaba el precio, pagaba la deuda y entonces él recobraba su libertad. Por eso decía, tenía que tener los recursos suficientes, la disposición. También, si un varón se casaba, enviudaba y no había dejado descendencia, el pariente redentor se casaba con la viuda y los hijos llevaban el nombre del padre muerto para que su nombre, por lo menos el primogénito, no se borrara, porque era muy importante mantener el nombre por las herencias, por las tierras, porque no se podían traspasar. ¿Se acuerdan ustedes de Boaz y Ruth? De Ruth la Moabita. Por eso Ruth se casó con Boaz, porque él fue el Gaal, el pariente redentor. ¿Sí? Y también, si el honor de alguien había sido manchado, había sido ensuciado, culpándolo injustamente de algo, y él no había podido vindicar su honor, el pariente redentor se encargaba de vindicar su honor. ¿Sí van conmigo? Entonces, ¿cuándo se necesitaba un salvador? Cuando se tenían que rescatar los bienes, cuando se tenía que vengar la muerte injusta, cuando se tenía que rescatar de la esclavitud, cuando no se había dejado descendencia o cuando se tenía la necesidad de que se vindicara ese honor. La pregunta es, ¿Job tenía necesidad, alguna de estas necesidades? Dicen que no. Dice Gaby que sí. A ver, vamos entonces. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Job dice, yo sé que mi redentor vive. ¿Necesitaba él un redentor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Lidia dice que sí. ¿Sí? ¿Por qué, Lidia? Porque ante los ojos de los demás ella no tenía honor porque había pecado y Dios le estaba causando todo eso. Porque ante los ojos de los demás él ya no tenía honor. Lo acusaron injustamente de ser pecador, de ser el culpable de perder sus bienes, de ser el culpable de que sus hijos habían muerto y de que él estaba como estaba por su culpa. Además, estaba en una situación de pobreza. Pasó de la opulencia a la pobreza plena, Gaby, todo. Ahora sí que Gaby, ¿verdad? A la pobreza, completamente. Pero hay otro problema. ¿Qué hizo la familia de Job con Job cuando se vio en la quiebra? Cuando entró en un estado de crisis de salud. ¿Qué hizo la familia con Job? ¿Han leído ustedes el libro? ¿Se han dado cuenta que sí tenía familia, que sí tenía hermanos, además de su esposa? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Qué hizo la familia con Job? Porque los amigos llegan cuando esa está llena. Pero se van cuando se dan cuenta que como la mía, ni boletos del metro, porque ya no se usan boletos de ¿A poco no, hermanos? Es la verdad. ¿Verdad que sí? Y eso pasó con Job. Él no tenía quien lo redimiera. No tenía quien lo ayudara. Él lo dijo en más de una ocasión. Si ustedes hacen memoria, los hermanos que vinieron la semana pasada, y si no pueden ver la grabación, una de las conclusiones, si mal no recuerdo que mencioné, la primera fue, estoy solo.
¿Te acuerdas, Rebeca? Estoy solo. Nadie, no tengo el auxilio de nadie. ¿A quién le iba a pedir Job que lo redimiera, que fuera su redentor? No tenía. Pero cuando él se da cuenta, cuando llega a la conclusión, yo estoy solo, lo más que me espera es la muerte, dice, yo estoy listo para morir. Ese vínculo que yo he creado con Dios es tan grande que aún después de muerto, yo lo puedo seguir manteniendo, lo puedo seguir sosteniendo. Y es más, Él es mi redentor. Job no tenía, hermanos, humanamente hablando, a quién acudir o a quién recurrir para que fuera su redentor. Pero entonces él tomó una decisión. Tomó la decisión en buscar en Dios, ¿verdad? O recordar que en Dios tenía a ese redentor. Él tenía un redentor más grande. Él tenía un redentor más poderoso. Él tenía un redentor, hermanos, que no solo tenía los recursos, que no solamente tenía el poder para ayudarlo, sino que era un redentor, hermanos, que trascendía la vida y que trascendía el tiempo. Porque Él está diciendo, aunque yo me muera, ese redentor, ¿verdad? Y aunque ese redentor muriera, se puede levantar sobre el polvo y yo voy a poder verlo con mis propios ojos. Sí necesitaba un redentor. Y ese redentor al que acudió, ¿quién fue? Dios. ¿Cuáles son las dos palabras que usa tu concordancia, hermana? ¿Me las puedes recordar? ¿Salvación y qué? Entonces, él necesitaba un redentor y recurrió a un redentor más grande, más poderoso. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, tenemos que recordar una cosa. Dios ha prometido estar con nosotros, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si en algún momento, hermanos, porque también algo que mencionamos cuando dijimos que él no tenía quien ayudara, decía que se sentía solo. Y yo les había comentado, ¿ha habido algún momento en tu vida en el que a pesar de estar rodeado de personas te has sentido solo? Y hemos dicho sí. ¿Cuáles son las palabras, hermana? Rescate y salvación. Dice Dios, tú me puedes rescatar de esto, tú me puedes salvar de esto. Y aunque yo no tenga a nadie en la tierra, dice, yo tengo a alguien en el cielo, a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, si en algún momento dado de la vida pasamos por una adversidad tan grave, llámese enfermedad, llámese economía, llámese familia, llámese fracaso en cualquier tipo, y nos sentimos solos, nos sentimos derrumbados, literalmente no hay nadie a quien pedirle ayuda, acuérdate que Dios es nuestro redentor. Él está vivo y Él tiene los recursos necesarios para ayudarnos, la disposición, porque a ver, aquellos hermanos que sí están familiarizados con la historia de Boaz y Ruth, ¿Boaz era el pariente más cercano? No, no era el más cercano. Se casó con Boaz porque el otro no quiso redimir. ¿Qué decisión tan insensata tomó aquel hombre sin saber a la clase de mujer que rechazó? Pero vos tuvo la disposición, tuvo los recursos, tuvo el corazón. Pero a diferencia de ese pariente redentor que sí existía en la época de Ruth y que no quiso, Dios siempre está dispuesto a salvarnos, a ayudarnos. Por eso es que siempre debemos de mantenernos, hermanos, mirando hacia el cielo, confiando en Dios. No importa la situación en la que nosotros nos encontremos, Él puede rescatarnos, Él puede responder por nosotros, porque esa era la función del Redentor. El Redentor llegaba y decía, a ver, yo respondo por él. Y en el momento en el que Él decía, yo respondo por ella, yo respondo por él, yo respondo por esa familia, eso hacía que la persona que necesitaba al pariente Redentor respirara y se sintiera tranquila y segura de saber que había alguien entonces a su lado que podía ayudarle. Insisto, nuestro Redentor, que es Dios, es alguien que trasciende la vida, que trasciende, hermanos, el tiempo. Tenía todo lo suficiente y la disposición. Pero ¿qué creen, hermanos? Bueno, vamos a la Biblia. Déjenme maquinar bien la idea que quiero comentarles. Salmos capítulo 19, versículo 14.
Vamos a ver cómo David, cómo después a través del tiempo, una vez que Job lo hace, vamos a ver cómo a través del tiempo, hermanos, el pueblo de Israel empieza a denominar a Dios igual, Redentor. Vamos a ver que David consideraba que Dios era su Redentor, y el profeta Isaías dice que Él es el Redentor de todo el pueblo, y más tarde vamos a ver que Jesucristo es el Redentor nuestro. Vamos al Salmo 19:14 y vamos a ver a David. ¿Ya estamos allí? Salmos 19:14. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En tu opinión, hermana, hermano, ¿cuál es la confianza de David respecto a Dios? Roca mía y redentor mío. Yolanda, absoluta. ¿Qué más? ¿Qué significaba Dios para David? Todo. ¿Qué es lo que está expresando aquí? ¿Qué idea comunica la idea de roca? ¿Se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento muchas veces a Dios se le llama roca? ¿Por qué? Seguridad, Te da seguridad. ¿Por qué, Juan Carlos? porque está parado sobre un lugar estable. Exacto. Ahorita que precisamente es época de lluvia y aquellos lugares donde hay tierra, donde hay lodo, ¿verdad? Tú te levantas y no te sientes seguro, te vas a resbalar, te vas a caer. Te puedes subir a un montículo de tierra y si está floja por la lluvia te vas a sumir, te vas a caer. Pero si estás en la roca, te sientes seguro. Entonces David dice, Dios, tú eres aquel que me hace sentir seguro. Tú eres aquel que hace que yo sienta que no me voy a caer, que estoy pisando tierra firme. Pero también eres aquel que me salva de las situaciones que yo enfrento. Ahora bien, David, en la época de David, los salmos, hermanos, se escribieron aproximadamente, se cree, en promedio el año 1000 más o menos, antes de Cristo. Para ese entonces ya estaba escrito el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que la Biblia no se escribió como nosotros, como lo tenemos hoy en día, no eran libros, eran papiros, eran rollos, que habitualmente estaban en la casa de la gente rica, de los reyes, obviamente de los sacerdotes. Así que quiero pensar, bajo la mejor opinión de ustedes, que David tenía una fuente de referencia. Yo no les voy a decir que David leyó el libro de Job, no lo sé. Pero cuando David nace, crece, que también tiene una comunión con Dios muy importante, él tiene una fuente de referencia. Ya había escritos. Y quiero pensar que él, como rey sabio que buscaba la sabiduría de Dios, tenía una copia de alguno o de los demás rollos. Pero Job no. Entonces quiero aquí plantearte una pregunta. ¿Cuál era la fuente de aprendizaje de Job? ¿Y por qué? Escuché una voz femenina, pero no alcancé a distinguir. Yo digo que pues fue la creación y probablemente pues también en sus padres que encontraron que había, o le comentaron que había un Dios. Sí, me gusta la idea. Yo creo, hermano, que ya ella tenía la posición del Espíritu Santo como maestro, porque estas revelaciones que Job encontró humanamente no es posible. No. Lo que él está declarando y que vamos a estudiar hoy, no había una fuente, no había de dónde sacarla. La única razón por la que Job llegó a esa declaración es porque él está hablando proféticamente además. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y vamos a ver al rato que ese Redentor que es humano en Cristo, al fin se levanta sobre el polvo. Entonces quiero pensar que el Espíritu Santo está en Job por esa confianza que él tiene y le está dando a conocer cosas que de otra manera no habría podido entender. Pero entonces voy a plantearte otra pregunta, hermanos, y me gustaría escuchar varias opiniones.
¿Están ustedes de acuerdo que aquellos cristianos, entiéndase hombre o mujer, que tienen una comunión con Dios más plena, una vida como la de Job, Dios les hace entender de manera más profunda su palabra? No que les revele, no, porque hoy en día ya no hay revelación, hoy en día ya no hay inspiración, hay iluminación para entender este hermoso libro que es la Biblia. ¿Eso queda claro? Bueno, con base en lo que acabo de decir, ¿crees tú, hermano o hermana, que aquel creyente, insisto, entiéndase hombre o mujer, que tiene una comunión con Dios plena, personal, íntima, de fe, de fidelidad, Dios le da la capacidad de entender cosas que a mí, que no lo soy, no voy a encontrar? ¿Hermanos? Sí. 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 Yo me quedo con la boca abierta cuando veo a alguien explicar una palabra de la Biblia. Ya olvídate un capítulo, un versículo, una palabra. Y yo digo, he leído tantas veces la Biblia porque yo no me di cuenta, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Cómo sacó todo esto? ¿Cómo lo descubrió? Y a la única conclusión que llego es que Dios, aquellas mujeres u hombres que se han entregado al Señor con una fe como la de Job, Él les hace comprender cosas que otros no. Porque no profundizamos en la comunión con Dios. Y por eso para muchos, hermanos, tristemente, y espero no sea el caso de nadie de los que están aquí, pero existe la probabilidad que sí, que cuando tú dices, no, es que cuando yo leo la palabra, no, el Señor me gusta y Dios me habla, y no es que me diga yo, Germán, mira, significa esto, no, sino que a través de su palabra me hace entender. Y hay creyentes que dicen, pues a mí nunca me ha hablado. A mí nunca me ha hablado, nunca, no. Yo por eso hasta como que, recuerdo una vez en el seminario a un hermano, la maestra nos preguntó, ¿qué haces para dormir? Y un hermano dijo, yo leo la Biblia. Bueno, por lo menos fue honesto, ¿no? Para muchos es eso. O sea, la Biblia es un libro. Es un libro nada más, son letras. Y dado que el cerebro aprende más cuando hay imágenes y la Biblia tiene puras letras, pues también por eso es complicado, ¿no? Pero lo que yo te quiero llevar hoy, hermanos, es a lo siguiente. La revelación que vamos a estudiar el día de hoy fue una hermosa declaración de fe de un hombre que tiene comunión con Dios y que ese Dios le está haciendo comprender lo que te quiere hacer comprender a ti y a mí. Porque la Biblia no está cerrada a aquellos sabios que están, ¿verdad?, allí enseñándonos. Es para todos. Es para cualquier mortal como yo. Siempre y cuando sea capaz como ellos de estudiar la palabra de Dios. Insisto, yo me he quedado con la boca abierta de aquellas personas que saben la palabra de una manera tan profunda que uno dice, ojalá que algún día pueda explicarla de la misma manera, entenderla de la misma manera. Eso era Job y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para que si nosotros, cuando estemos en una situación de adversidad, también hagamos esas declaraciones como las que hizo él. Pero volvamos a la palabra. Job dice, para mí Dios es alguien que me hace sentir seguro, alguien que me salva. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 54, versículo 5. Oremos, hermanos, para que Dios nos dé un día esa sabiduría también y podamos también nosotros entender la palabra de tal manera que podamos, hermanos, ser de bendición como Job lo está haciendo para nosotros el día de hoy. Hoy nosotros podemos estudiar y llegar a todas esas conclusiones porque tenemos una fuente muy grande, hermanos, la Biblia. Él no la tenía. Nosotros hoy podemos plantear todas estas preguntas y cuestionamientos porque tenemos muchas fuentes. 66 libros, él no tenía ninguna. Dice, hermanos, Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Es una analogía entre Dios y su pueblo, en la que Dios es el esposo e Israel su esposa. Dice, Jehová de los ejércitos es su nombre, Isaías 54:5, y tú, Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Este Redentor, hermanos, en el cual Job creyó,
Es el mismo Redentor en el cual nosotros hemos creído, es Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Entonces, así como la sabiduría de Dios no está velada únicamente para aquellas personas que han alcanzado ese grado de sabiduría, está abierta para todos, que aquellos como nosotros, como yo, hermanos, estamos estudiándola, para que un día también la aprendamos de esa manera. Pero así como Él es Redentor, hermanos, así como Dios es Redentor de una persona, Él puede ser Redentor de una familia y puede ser Redentor de una nación, en este caso la nación de Israel. Una petición, una buena petición, hermanos, por la cual nosotros deberíamos de orar, si mal no recuerdo fue Juan hace 8 días que dirigió, decía, hermanos, oremos por nuestro país, tenemos que orar por nuestra nación, para que México, para que el Señor Jesús sea el Redentor de nuestro país, hermanos, de nuestra nación. Dice Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Y después vamos a ir a Colosenses. Entonces, quiero que veamos, hermanos, quiero que empecemos a considerar 4 cosas. En primer lugar, Job tenía confianza plena en Dios. Dios está conmigo, Él es mi Redentor. Yo no tengo a nadie, pero tengo a Dios. Él trasciende la vida, Él trasciende el tiempo. Job va a hablarnos de la confianza que tiene entonces en ese Redentor. Perdón, creo que me estoy adelantando yo mismo. Sí les dije a Tito 2:13, ¿verdad? Ok, 2, 13 y 14, vamos allí. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, allí está, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A ver, hermanos, nosotros, a diferencia de los hombres en el Antiguo Testamento, no necesitamos que Dios nos rescate por los bienes, por vengar una muerte injusta, por rescatar de la esclavitud, por casarse con nuestra viuda o para vindicar nuestro honor. Pero sí necesitamos que Dios sea nuestro Redentor de algo más grande. ¿De qué? De nuestros pecados. Nosotros, hermanos, no nos hemos vendido como esclavos, pero somos esclavos del pecado. Es algo muy importante. Todos los seres humanos, hermanos, estamos voluntariamente vendidos al pecado y necesitamos un Redentor que nos salve, que nos lleve a la libertad. Y Jesucristo vino al mundo a morir en una cruz, a resucitar al tercer día, a derramar su sangre, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener la libertad, el perdón. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Hermanos, la fe de Job era increíble. Era increíble la manera en la que él veía a Dios. Dios le dio una sabiduría especial. Dice Colosenses 1:13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesucristo quiere ser tu Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador. Si nosotros nos acercamos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios, tenemos fe en que Él murió y resucitó por nosotros, Él nos va a dar un regalo maravilloso que es la vida eterna y vamos a poder vivir ahora sí con la confianza que tenía Job. La primera, él confiaba en un Redentor vivo. Vamos a regresar allí. Job 19:25. Porque hay algo más en este versículo. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor, ya podemos comprender. A ver, pregunto, ¿es claro lo que era un Redentor, hermanos? Sí. ¿Para todos? ¿Sí? Ok, entonces ya puedo entender cómo él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hermanos, Job confiaba en que su Redentor estaba vivo, pero también confiaba en algo más.
¿Por qué necesitaba Job un redentor, dijimos? Gaby. Hermano Juan Carlos, para que vindicara su honor. Cuando la frase del versículo, la segunda frase del versículo 25, y al fin se levantará sobre el polvo, la idea, hermanos, en hebreo es una idea un poquito más amplia de simplemente levantarse. Da la idea de alguien que vive, que efectivamente se levanta, pero para hacer una declaración, para hacer algo. Lo que Job está diciendo es: yo tengo un redentor más grande, más poderoso, que aunque muera tiene la capacidad de levantarse sobre el polvo, y cuando lo haga, Él va a vindicar mi nombre. Porque Job lo único que quería era que todo el mundo supiera que él había mantenido su fe y su integridad. Y entonces, hermanos, quiero que veamos lo impresionante que es esto que les voy a decir. Job vindicó el nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y yo ahora esperaba que Dios vindicara el de él, el suyo. ¿Sí nos damos cuenta? Ese es el centro del libro de Job, hermanos. Es el centro. Yo me he mantenido fiel, Señor. Yo creo en ti. No comprendo. Estoy sufriendo. Pero yo sé que tú eres mi redentor. Yo no te voy a fallar. Yo voy a mantener mi fe. Pero, Señor, ve las injusticias por las que estoy pasando. Yo necesito que tú vengas y que tú les digas: Él es justo. Él es justo. Yo confío en que tú, como redentor, un día estás vivo y puedes levantarte incluso del polvo para decir que yo soy justo. Qué maravilloso, hermanos. Eso es confiar plenamente en Dios. Hermano, ¿alguien te está acusando injustamente? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En la familia? ¿Con los vecinos? ¿Alguien te está acusando injustamente? ¿Sabes que puedes clamar a Dios para que Él vindique tu nombre? Sí. Vamos al libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. 37:5. Job vindicó el nombre de Dios y ahora quería que Dios vindicara su nombre, porque una de las funciones del Gaal o Goel, como lo pronuncian algunos hermanos, el pariente redentor, era rescatar el honor. Y para Job era más importante rescatar su honor que sus bienes. Hermanos, en ningún momento Job se quejó de haber perdido los bienes. A él lo que le preocupaba era por qué Dios lo estaba tratando de esa manera, si él amaba a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Porque sabía que Dios podía tomar el control y devolvérselos. Salmos 37:5. ¿Estamos allí? Leamos. Dice así la palabra de Dios, incluso el 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué significa este verso, hermanos? Que si nosotros confiamos plenamente en Dios, que si le dejamos a Él el problema por el cual alguien ha hablado mal de nosotros o nos está acusando de algo que no somos y que nosotros no podemos convencerle, ¿quién lo va a hacer? Dios. Me encanta lo que dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia, ¿qué dice? Como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Va a llegar el momento en el que esa persona, esa familia que te está acusando, que te está señalando, que está diciendo que eres o has dejado de hacer algo, se va a quedar con la boca cerrada, porque Dios va a hacer que tu justicia resurja y se den cuenta que tú no eres, tú no engañaste, tú no defraudaste, tú no mentiste, tú no robaste, tú no hiciste nada, solo confiaste en Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Pero en la parte media dice algo. ¿Qué es? Confía en Él.
Y sin duda, una de las cosas que a los seres humanos nos cuesta más es eso, confiar en Dios, esperar el tiempo de Dios. Segunda confianza, ¿vamos bien hasta aquí? Segunda confianza en que la muerte no podía romper la comunión. Vamos al versículo 26. No podía romper la comunión con su Redentor porque aún después de muerto podía verlo. 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Particularmente en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando un santo, entiéndase un creyente, un cristiano muere, ¿cuál es la palabra que comúnmente más se usa? Creo que planteé mal la pregunta. En el Nuevo Testamento, cuando un santo, un cristiano muere, ¿cuál es la palabra que se usa para decir que él ha muerto? Dormir. Y durmió. Y durmió. Y durmió. ¿Por qué se usa la palabra y durmió? Porque vas a despertar. Cuando te duermes, anoche que te dormiste, hermana, te dormiste con la idea de que qué iba a pasar hoy. ¿Cómo? Que te ibas a levantar, ¿cierto? El cristiano, cuando está a un paso de la muerte, no tiene temor porque tiene un Redentor que está vivo. Pero además tiene la confianza de que si efectivamente la muerte ya es el siguiente paso en su vida, no hay ningún problema. Porque lo siguiente que va a hacer después de morir, ¿qué es? Ver a Dios. Espero poder expresarme adecuadamente en esto que voy a decir. 1, no tengamos miedo a morir, hermanos, porque el cristiano ya no muere jamás. Porque dice la palabra de Dios que la muerte es absorbida por la vida. Solamente cerramos nuestros ojos a este mundo como cuando dormimos y los abrimos de inmediato a la gloria de Dios para ver a Cristo. Pero algo que vamos a descubrir también aquí es que un día ese cuerpo va a resucitar, porque dice Job, lo voy a ver con mis propios ojos. Él no está hablando espiritualmente, sino físicamente. ¿Sí me explicó? Dice, con mis propios ojos. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál era su fuente de enseñanza como para entender que un día iría a ver a su Redentor y que lo haría después de muerto con su propio cuerpo? ¿Te das cuenta, Daisy? Qué maravilloso, hermanos, ha de ser tener una fe como la de Job, en la que Dios nos da a entender cosas maravillosas. Con razón, allá en Jeremías, el Señor le dice a su profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque lo que le está diciendo a su profeta es, yo no quiero que entiendas, solo quiero que confíes. Solo quiero que hagas lo que te estoy diciendo, yo me encargo de lo demás. Y cuando yo veas que yo me encargué de todo, lo que yo te dé, te vas a dar cuenta que vas a aprender cosas que no eras capaz en ese momento, pero las vas a tener. Quiero que vean un salmo que a mí me fascina, me encanta, hermanos, es maravilloso. El Salmo 48:14 y 49:15. Los dos son impresionantes. Job tenía la confianza de que la muerte no podía romper la comunión con Dios. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Lo vamos a ver otra vez, pero vamos por partes. Salmos 48:14. ¿Estamos allí?
Leamos todos juntos la palabra de Dios. Dice así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, la muerte no existe. A ver, cuidado. La muerte no existe. La muerte es un suceso. La muerte no es un ángel. La muerte es la consecuencia del pecado. Por eso la gente que adora a la Santa Muerte adora al diablo. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Porque además la muerte no es un ángel que viene, ¿verdad?, y toma de la mano y te lleva a la presencia de Dios. La muerte es un suceso. Los cristianos tenemos la confianza, dice, porque este Dios es Dios nuestro. Dice, eternamente trasciende el tiempo y para siempre la vida. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Por qué el cristiano es una persona que no debe de tener miedo a la muerte? Porque el Dios que en la vida guía nuestra vida, cuando cerremos los ojos a este mundo, durmamos, los vamos a abrir a la eternidad donde estamos con Dios y Él nos va a seguir guiando. Por eso es que nuestros seres amados, que hoy sus cuerpos están durmiendo, ellos están en la presencia de Dios. Hermanos, el ser humano no anda vagando, las almas no andan penando. Así que cuando digas, es que vino mi abuelito y me dijo, ten cuidado, porque tu abuelito no es. Es que fui con un migromante y hizo traer a mi tío para que me dijera dónde estaban las llaves del coche del Cadillac que dejó. No te dejas engañar. No te dejas engañar. Es que viene mi mamá y se sienta aquí en la cama y platicamos juntos. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Ahora, hay una diferencia entre lo real y lo irreal. Cuando nosotros tenemos un vínculo muy cercano con seres amados, eso puede pasar como producto de nuestra mente, de nuestro temor, de nuestro amor. Es creíble, es creíble. Escucha la serie que vi hace unos 4 o 5 años, que se llamó Es tiempo de sanar. Hay un tema que se llama No te estás volviendo loco, en la que hablo acerca de eso, de cómo muchas veces una persona cuando muere un ser amado, de repente tiene experiencias de que lo vi, lo sentí, olí, pero esa es otra razón. No, nadie viene, porque el muerto va o al cielo con Dios o al infierno. No te están viendo. Acuérdate que tu abuelito te está viendo en el cielo, ¿eh? No, no es cierto. No es cierto. O estamos en la eternidad con Dios o en la eternidad de condenación. Pero los creyentes podemos enfrentar la muerte con la confianza de saber que vamos a la gloria de Dios. En ningún momento nos vagamos, nos perdemos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y eso es confianza, es certeza, es certidumbre. Pero esos seres amados nuestros, cuyos cuerpos hoy están durmiendo, entiéndase, sepultados, un día se van a levantar también del polvo, así como el Redentor en el cual creía Job, para que con sus propios ojos, con su propio cuerpo, estén ante la presencia de Dios. Porque la salvación, hermanos, es integral. Dios no solamente ha salvado nuestro cuerpo, nuestro espíritu, también nuestra alma, entiéndase, nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero vamos al que sigue, el 49:15. El 49:15. Sí, estamos en Salmos, ahora leímos el 14 del 48, ahora vamos a leer el 15, pero del 49. Dice, pero Dios redimirá, ahí está otra vez la palabra redentor, mi vida del poder del Señor. Es decir, me salvará del poder de la muerte. Y luego vean lo que dice, porque Él me tomará consigo. Dice, Dios me va a salvar del poder de la muerte y me va a llevar con Él, dice el salmista. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Eso es exactamente lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El salmista ya tenía esa confianza, ya tenía, hermanos, esa seguridad. Vamos a Romanos 8, 37 a 38. Voy un poquito más rápido porque no quiero pasarme del tiempo. Romanos 8, 37 al 39. ¿Podemos vivir nosotros con la misma confianza de Job, con la misma confianza del salmista? Claro, porque vamos a ver a ese Dios que trasciende el tiempo, a Jesucristo,
diciéndonos lo siguiente, Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 3. Confianza en que su cuerpo sería resucitado. Esto ya es más sencillo. Vamos al 27, hermanos. 19-27 de Job. Casi estoy por terminar, hermanos. 3. Que su cuerpo destruido por la enfermedad sería resucitado para estar vivo ante su Redentor. Por eso dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Vamos a 1 Corintios. Voy a pedir a las hermanas si pueden buscar 1 Corintios 15:21 y a los varones 1 Corintios 15:54. Damas, 1 Corintios 15:21, varones 15:54. Hermanos, amemos nuestros cuerpos porque un día el Señor los va a resucitar para que estemos en su gloria. Cuando el Señor nos resucite, hermanos, escuchemos, cuando morimos, nuestro espíritu va con Dios, nuestro cuerpo va a la tumba. Pero un día el Señor va a resucitar nuestro cuerpo para unirlo a nuestro espíritu, para que estemos ante la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:21, hermanas. La resurrección de los muertos. Varones 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice Pablo, cuando este cuerpo que hoy tiene la capacidad de morir sea transformado en un cuerpo que ya no muere. Va de nuevo, cuando este cuerpo que tiene la capacidad de morir sea transformado en un cuerpo que ya no muere, entonces se va a cumplir la promesa del Señor. Sorbida es la muerte en victoria, es decir, la muerte va a ser vencida por la victoria. ¿Cuál victoria? ¿Ricardo? La victoria de Cristo sobre la muerte, la resurrección. Y para terminar, 4, confianza de que su anhelo se cumpliría. Aquí mismo en el 27, pero la última parte, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahora, esa frase, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, no da la idea de estar desesperado por algo que no puede controlar, no, sino que tiene anhelo ya de ese día que esté en la presencia de Dios, ya venga pronto. Le emocionaba a Job saber que después de morir iba a estar ante la presencia de Dios, y eso le llenaba de asombro. Job se asombraba de saber que ese Redentor vivo era un Redentor con el cual un día podía estar también en su propio cuerpo, en su propia carne. Salud. Y dice, siento incluso aquí en mis entrañas ese deseo de estar con mi Señor. Voy a terminar leyéndoles Filipenses 3, 20 y 21, escúchelo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando nuestro cuerpo, dice Pablo, sea transformado de estar un cuerpo humillado. ¿Por qué de humillación? Porque está sujeto al cansancio, está sujeto a la enfermedad, está sujeto al debilitamiento. Pero cuando seamos transformados, como dijo Job, en un cuerpo que ya no muere, vamos a estar en la presencia de nuestro Redentor. Voy a hacer una pregunta y espero que por lo menos en el contexto de la clase se entienda correctamente. Hermano, ¿no sientes emoción por el día de tu muerte? ¿Se entiende la pregunta con base en el contexto que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos?
Porque vamos con nuestro Redentor. Vamos con nuestro Redentor. Y eso es algo que nos debe de emocionar. Entiéndase, hay que amar la vida. Pero no tengamos miedo cuando ésta se esté terminando. Porque vamos con nuestro Redentor. Que Dios los bendiga.